Muchas bendiciones, yo soy el apóstol Jonathan Gómez. Estoy muy contento que estés conectado con nosotros en nuestro canal. Te invito a darle like y a suscribirte al canal para que recibas las prédicas, las conferencias, los podcasts, todo el contenido que estamos subiendo a este canal. Muchísimas bendiciones. Para que nosotros podamos vencer esos puntos ciegos que tenemos. El salmista David ora y dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Esa es la oración de David, porque a veces usted va y ora y dice: Señor, perdóname de tal pecado, porque usted está consciente de ese pecado, ¿verdad? Está consciente de ese error. Pero hay de algunos que tú no estás consciente, que tú no te has dado cuenta, y hay personas que te lo han dicho, y hay gente que te lo recuerda, y hay situaciones que te pasan que tú no sabes por qué te pasan, pero son producto de situaciones que están ahí ocultas, que son puntos ciegos, y a veces tú estás dañando la camioneta, como me pasó a mí, porque no te estás dando cuenta del punto ciego, y hay gente advirtiéndote de ese punto ciego y tú no lo estás viendo. Y un punto ciego es un área de nuestra vida que no podemos ver o reconocer, pero que puede estar incluso afectándonos negativamente en otras áreas, en lo físico, en lo espiritual, en lo emocional, y puede ser muy peligroso, iglesia, puede ser muy peligroso, porque los puntos ciegos causan accidentes. Ahora los carros muy modernos, cuando tú los vas guiando, te van alertando. Yo iba con Omar camino a Punta Cana, una diligencia, y la guagua suena y te marca por el lado, se está acercando otro carro. Eso también en República Dominicana, hermano, vuelve loco a uno con todos los motoristas. Ese pim, pam, eso, y bombillito por aquí, eso vuelve loco a uno. Yo manejo una camioneta modernísima en Estados Unidos del apóstol Velázquez, y no sonaban casi, porque en Estados Unidos todo el mundo va como en su carril, ¿verdad? Pero aquí te va sonando todo eso. Pero en el espiritual pueden haber igual peligrosos puntos ciegos si no le permitimos a Dios que nos los revele, porque es lo que David está diciendo. ¿Quién conoce sus propios errores? De hecho, la gente hoy dice, hay un lema que dice: haz lo que te diga tu corazón. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice: engañoso es el corazón sobre todas las cosas, porque en el corazón está el asiento de las intenciones, de las emociones. Si tú te dejas llevar por tu corazón, algunos de nosotros fuéramos asesinos en serie. ¿Sí o no? Si tú te dejas llevar de tu corazón, ¿cuáles pecados tuviéramos nosotros si nos dejáramos guiar por el corazón y las emociones? Pero eso es lo que te dice la gente. La gente incluso dice hoy: no, porque a mí me gusta llevarme de la buena vibra. Y la buena vibra, lo que ellos quieren decir es el bienestar y las emociones. Pero si tú te dejas llevar de tu emoción o de tu corazón, tú no vas a tomar buenas decisiones. Porque la Biblia dice incluso: ¿quién conoce su corazón? Dice que nadie conoce su propio corazón, sino quien lo escudriña. ¿Quién lo escudriña? El Señor. Ese es el que escudriña los corazones. Entonces, todos nosotros tenemos puntos ciegos en nuestra vida. Tenemos áreas que no estamos viendo. Tenemos áreas que no le estamos identificando. Probablemente personas a nuestro alrededor se están dando cuenta de ese error y tú y yo no nos estamos dando cuenta. No estamos viendo el pecado, el error, la actitud, la mala actitud, el comportamiento. No nos estamos dando cuenta y probablemente estamos cosechando, porque todo lo que nosotros hacemos trae una cosecha. Todo lo que usted hace trae una cosecha, trae un resultado. Entonces usted no se está dando cuenta que hay resultados que usted está teniendo, que usted dice: ¿por qué me está pasando esto si yo actúo bien? Pero David dice: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Es decir, hay acciones ocultas para ti mismo que tú no te das cuenta, pero te están produciendo situaciones. Te voy a poner un ejemplo en lo financiero. A veces en el área financiera decimos: pero ven acá, el dinero se me está yendo y yo estoy economizándolo y yo estoy haciendo mi presupuesto y haciendo mis pagos a tiempo, pero no te estás dando cuenta que hay pagos pequeñitos. Los expertos en finanzas le dicen gastos hormiga: el agüita que te tomaste, el cafecito, el chicle, el juguito, la comidita, la ensaladita de ahorita. Esos gastos, cuando tú los sumas dentro de varios meses, suman muchísimo dinero. Entonces ahí está el gasto, aunque tú no te das cuenta. ¿Tú estás conmigo en esta noche? Entonces lo primero que debemos hacer es reconocer la existencia de esos puntos ciegos. Tienes que reconocer que hay áreas en las que tú eres vulnerable sin darte cuenta. Hay áreas que tú eres vulnerable. ¿Cuál es el propósito de este mensaje, pastor? El propósito de este mensaje es que tú te des cuenta que a lo mejor hay cosas sucediendo en tu vida
que tú no estás consciente de por qué suceden, pero Dios necesita revelarte que hay áreas que están ocultas en tu vida. Hay áreas que están escondidas. Amén. David dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? En lo espiritual, nuestros puntos ciegos pueden ser actitudes, pueden ser comportamientos de la carne, pueden ser pecados. El rey David, por ejemplo, no reconoció el pecado que había cometido con Betsabé. El profeta vino y le dijo, mira David, hay un hombre que tiene muchas ovejas, un hombre rico con muchísimas ovejas. Y ese hombre rico, ¿sabe qué hizo ese hombre rico? Vino y le quitó la única ovejita que tenía hombre pobre. Y David dijo, ese hombre hay que matarlo ahora mismo. Y el profeta Natán dijo, ese hombre eres tú. Y David dijo, ¿cómo? Sí, ese hombre eres tú. Es decir, que a veces David estaba haciendo eso y no se estaba dando cuenta que eso era un punto ciego. Se estaba agarrando de la gracia de Dios para cometer errores a sus anchas. Y el profeta fue y los reprendió. Necesitamos humildad para admitir, iglesia, que tenemos puntos ciegos en nuestra vida. Señor, dame humildad. Dile, Señor, dame humildad. Ayúdame. Por eso David oró, Señor, mejor quiero caer en tus manos y no caer en la mano de los hombres. Es mejor que sea Dios que descubra tu pecado, que descubra ese punto ciego y no que sean los hombres. No que sea la gente, porque la gente, nosotros somos implacables, no nos olvidamos del pecado, no nos olvidamos del error de las personas. A veces no perdonamos, y si perdonamos no nos olvidamos y seguimos viendo a la persona desde la óptica de su pecado. ¿Tú estás conmigo? Entonces es mejor que sea Dios, nosotros delante de Dios, que digamos, Señor, revélame cuáles son las áreas de mejora que necesito, cuáles son esas áreas de pecado, cuáles son esas aptitudes que me tienen detenido de mi destino y de mi bendición. Y no que sea el hombre. ¿Está conmigo? No que sea el ser humano. Otra cosa que debemos hacer con el punto ciego. Número uno, reconocerla. Pedirle a Dios humildad. Señor, dame humildad para yo reconocer mi punto ciego. Para yo reconocer los pecados que me están siendo ocultos. Que yo no lo puedo ver. Que mi obstinación, mi orgullo, mi carne no me permiten visualizarlo. Número dos, en segundo lugar, ¿qué hago con el punto ciego para no tener accidente? Tenemos que estar cerca de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos revela los puntos ciegos. Cuando tú lees la palabra, la predicación no es para endosársela a otro. Este mensaje de hoy, ay Dios mío, este mensaje de hoy miércoles, deja que lo suban a YouTube para yo mandárselo a Pepito, que es para él. Que tengo tiempo diciéndole esta actitud y no la cambia. No, el mensaje es un espejo para nosotros mismos. David dice, líbrame de los que me son ocultos. Están ahí ocultos, están guardados. Amén o no amén. La palabra de Dios es lámpara. El Salmo 119 lo dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Entonces, la mejor herramienta para tú descubrir el punto ciego, hermano. Usted ve por el retrovisor, pero tiene que también voltearse para atrás para mirar bien el panorama, mirar la cámara del carro, si tiene cámara. Tiene que hacer de todo. Asimismo, la palabra de Dios es un espejo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Antes, la gente que vivió la religión tradicional, porque mira hermano, no todo es malo. La Biblia dice que escudriñemos todo y saquemos lo bueno, ¿verdad? No es así que dice. Escudriñarlo todo y retener lo bueno. Pero había un ejercicio que le dieron en el catecismo a la gente que tomaron el catecismo. Yo tomé el catecismo en la iglesia, en el colegio donde yo estudié. Y es un examen de conciencia diario. Y lo que significa en español es una autoevaluación de tu vida. O sea, tú sentarte a meditar un momento, a pensar cómo me fue en el trabajo, cómo me fue aquí, cómo me va en el hogar, cómo me va con mis hijos. Realmente yo estoy actuando bien en todo. Realmente en qué área debo mejorar. Hacer una autoevaluación a través de la oración y de la meditación en la palabra y de la lectura de la palabra. Porque si usted lee la Biblia, la misma palabra te suena, hermano. Si los cristianos leyeran más la Biblia, los pastores tuviéramos menos trabajo. Porque usted lee la Biblia, usted empieza a leer y la Biblia te confronta. La misma palabra te confronta, te toca, te limpia. Y cuando tú la lees, tú dices, caramba, pero yo estoy actuando como dice la Biblia. Yo estoy actuando como la Biblia me dice que no actúe. Ahí la Biblia te habla de las obras de la carne, la Biblia te habla de los pecados, la Biblia te habla de cómo tratar al prójimo, de cómo conducirte en el matrimonio, de cómo conducirte en tu trabajo. De todo te habla la palabra del Señor.
Usted está en su trabajo, por ejemplo, y el jefe o alguien le dice, usted me puede traer tal cosa, y usted puede decir, eso no es parte de mi trabajo. Pero cuando usted lee el libro de Filipenses y el apóstol Pablo te dice que tratemos con amabilidad todo porque el Señor está cerca, entonces tú dices, eso no es parte de mi trabajo, pero voy a ser amable. Voy a dar la milla extra. Tú lees la palabra y Jesús dice a sus discípulos, si un romano te pide que camine una carga, una milla, ve con él 2 millas. 2 millas son 5 kilómetros, hermano. Casi nada. Entonces, cuando tú lees la Biblia, dices, caramba, pero yo tengo que dar un poco más de lo que estoy dando en mi vida. Entonces, la Biblia es un espejo. Hay que autoevaluarse, iglesia. Hay que escuchar consejos, iglesia. La Biblia dice en Proverbios que en la multitud de consejos está la sabiduría. Proverbios 27:6. Está la sabiduría en la multitud de consejos. No es que tú oigas todo tipo de consejos, pero escuchando el consejo, ahí hay sabiduría, hermano. Tenemos que abrir los oídos para escuchar, hermano. Vivimos tiempo, como dice una canción de Fito Páez, donde nadie escucha a nadie. La gente no quiere escuchar a nadie. Tenemos que dejarnos examinar por el Espíritu Santo también. Porque el Espíritu Santo, mucha gente quiere que el Espíritu Santo le diga cosas bonitas. Pero el Espíritu Santo a veces no te está hablando y diciéndote como vivió una experiencia Moisés o como la vivió Abraham o como la vivieron otros profetas de la Biblia. Sencillo, la voz del Espíritu Santo es esa voz cálida, tierna en tu corazón que te dice, por ahí no te vayas por ahí. Y tú la disiernes como una inquietud, tú la disiernes como un problema, como una situación. Mire, oye, ojalá que la persona dé el testimonio porque no lo voy a decir yo. Pero ayer en la mañana yo estaba orando. Temprano orando ahí en la mañana, y cuando yo oraba al Señor, venía a mi mente alguien y yo me preguntaba, ¿y fulana fue a la conferencia? No fue, no la he visto, no la vi el domingo, ¿dónde estuvo el domingo? Caramba, y dejé de pensar en eso y seguí orando y seguí leyendo mi salmo y mi proverbio, y vino de nuevo a mi mente esa persona y empecé a orar por ella, por su necesidad de Señor, pam. En la tarde me veo con mi madre. Y le digo, fulana de tal, tengo tiempo que no la veo. Me dice, está en una entrevista de trabajo. Justamente hoy en la tarde, digo, le van a dar el empleo. Porque esta mañana el Señor, ahora me doy cuenta que fue el Señor que puso en mi mente el nombre de esa persona. Así mismo el Señor te muestra cómo no irte por un lugar, cómo no doblar por un lugar, cómo no tomar una decisión. ¿Alguien está conmigo en la iglesia? ¿Cómo no hacer algo? ¿Cómo no hacer una inversión si tú permites que la voz del Espíritu Santo te hable? Así mismo el Espíritu Santo te va a hablar sobre ese punto ciego. Tú no lo quieres ver, pero ese punto está ahí. Está ahí ese punto ciego, hermano. Y quizá hay cosas que no salen bien. David es el mejor ejemplo de los errores que uno comete sin darse cuenta. Porque David censó al pueblo. Dios no quería que censaran al pueblo. Lo censó y vino una mortandad. Y David empieza a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué viene esta mortandad? ¿Y qué es lo que está pasando? Yo no he hecho nada. Yo soy un adorador. Es que hiciste algo que a Dios no le agrada y tú no supiste qué era. Entonces, cuando le dieron la palabra, entonces él hizo un holocausto, hizo un sacrificio para detener la mortandad. ¿Qué cosas estoy haciendo que me están trayendo muchos problemas y yo creo que no, que voy bien? Pregúntatelo. Hay cosas pero que yo estoy orando, yo estoy buscando, pero hay algo que no estás haciendo o algo malo que estás haciendo que no te permite ver la gloria del Señor. Es ese punto ciego. Es esa área que tiene que pedirle al Señor, revélamela, muéstramela, dime dónde es, Señor, qué área es. Aleluya. David dice y ora en el verso 13, preserva también a tu siervo de los soberbios, que no se enseñoreen de mí. ¿Qué hace Dios con ese punto ciego? Que la gracia es la que te da fuerza para poder superarlo. Amado, el Señor viene y te muestra que está en pecado, pero a diferencia del hombre, no es para señalarte, no es para maltratarte, es para sacarte de ese estado y llevarte a un estado mejor. Es para limpiarte de tu pecado. Jesucristo nunca se encontró con alguien en el pecado y lo dejó como estaba. Nunca se encontró con alguien en medio de un problema y lo dejó como estaba o lo señaló. No, le decía, vete y no peques más. Vete, tu pecado fue perdonado. Vete, no hay ningún problema. Estás sano, estás libre. El ser humano no, dáselo al Señor, por favor, gloria a Dios. El ser humano no, entonces. La gracia no solo nos muestra nuestra falla. ¿Por qué? Porque Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Él vino a decirnos, tú estás en pecado, tú estás mal, tú mereces la muerte, pero yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Y yo he venido a morir por ti. Esa es la gracia, por eso debemos nosotros ser restauradores.
¿Está conmigo hoy? Ser restauradores, levantar al caído, levantarlo, limpiarlo, sanarlo. Amén o no amén. La gracia no solo nos muestra nuestra falta, sino que nos da el poder para poder cambiar. ¿Está conmigo la iglesia? Es decir, la gracia va a actuar dándote convicción de pecado, mostrándote. Si tú le dices, Señor, muéstrame, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Te voy a dar otro ejemplo de punto ciego en la Biblia. Josué va y gana una guerra contra Jericó, el pueblo más grande en el entorno de Canaán, uno de los más grandes, la muralla más grande. Y Dios hace un milagro. Ellos cantando, dándole vuelta a la muralla, le dieron vuelta tras vuelta, los muros de Jericó se cayeron y tuvieron una gran bendición, tuvieron una bonanza. ¿Qué ocurre? Que cuando fueron a la otra ciudad llamada Ai, fueron una ciudad pequeñita, Josué dijo, no, pero no vamos con el ejército entero, vamos con un ejército reducido, vámonos con un grupo de valientes, porque esa ciudad no la vamos a comer con yuca, esa gente. Cuando fueron a la ciudad, mataron 30,000 hombres aproximadamente, no recuerdo el dato, pero le mataron un grupo de hombres. Y Josué dijo, pero ¿qué es lo que pasa? Si Dios me dijo, vete a esta ciudad y me dio éxito, y luego me dijo, vete a la otra, pero me fue mal, o Dios no me habló, o yo hice algo mal. Y cuando Josué fue a la presencia del Señor y le preguntó, Señor, muéstrame qué fue lo que pasó, Dios le dijo, lo que pasa es que hay una gente del campamento que se robó un lingote de oro y un manto babilónico. Ahí está el problema. Hasta que tú no saques el manto babilónico, hasta que tú no saques eso, no hay victoria. Y Josué se dio cuenta y fue a la tienda de Corén, Datán, y había no recuerdo cuál era, aquel individuo que se robó el manto. Pero el hecho es que Josué fue a esa tienda y sacó eso y lo quemó. Y cuando fueron entonces a la ciudad, ahí tuvieron victoria. ¿Qué quiere decir? Que el lingote y el manto babilónico que se había llevado era el punto ciego. Ay, Dios mío, alguien está conmigo en la iglesia. Así hay personas que están laborando, trabajando, pero hay cosas que te hacen falta delante de la presencia de Dios. ¿Alguien está conmigo? Dios trae convicción de pecado y no es coincidencia. Y nos guía a que nos arrepintamos. Tú has hecho de todo y eso no se resuelve. ¿Por qué? Revisa el punto ciego. El frío no te deja decir amén. Dile a alguien, revisa el punto ciego. Aleluya. La gracia te da convicción, pero la gracia también te da la fortaleza. Nos da el poder para vencer los hábitos, los pecados, las situaciones que a Dios no le agradan para que tú salgas de ahí. Amado, mire, yo te voy a decir una cosa. Cuando yo oigo una predicación y que me promete muchas cosas, pero no me cambia, no me gusta esa predicación, porque las promesas de Dios son sí, son amén. Y yo no tengo que hacer nada para que se cumpla la promesa de Dios, pero sí debo permitir que Dios me cambie a mí. ¿Usted está conmigo? Debo permitir que Dios me cambie, porque Dios te acepta y te recibe como tú eres, pero nunca te va a dejar como te encontró. Nunca Dios te va a dejar en el estado en que te encontró. Él te va a mejorar. Él te va a cambiar. El evangelio es lo que dice, despójate del viejo hombre, crucifica la carne, muérete a tus delitos y pecados. O sea, el evangelio no te deja como tú estás. Ese evangelio que me promete mucho, pero no me cambia, no me transforma, no es el evangelio de Jesús. Es el evangelio de Pepito, pero no el de Cristo. El de Cristo busca la mejora continua, busca el cambio, no el cambio aquel, no, busca el cambio real, iglesia. Dáselo a Cristo, por favor, aleluya, dáselo que sea para el video. ¿Qué hace el Señor? Que el Señor cambia nuestra perspectiva también, nos enseña a depender de Él y de su gracia. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, ¿qué dijo cuando tenía el aguijón en la carne? Algunos dicen que era pecado, no pudo haber sido pecado. Algunos dicen que era un problema de la vista. Y dice Pablo que había orado 3 veces. 3 veces había orado. 2 Corintios 12:9. Había orado 3 veces Pablo. Señor, quítame esto. El hombre que fue al tercer cielo. El hombre que escribió más cartas que todo el mundo del Nuevo Testamento. 13 cartas y algunos dicen que fueron 14 por la de Hebreo. Que sanó muchísima gente. Imagínate, Pablo estaba dando un congreso en una ciudad, encima de una segunda planta. Un hombre se cae de la segunda planta, se muere. Pablo baja, ora por él, resucita y sigue predicando. Y Pablo ora para ser sano y ser libre del aguijón, y no es libre de ese aguijón. Y Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué quiere decir el Señor? ¿Que tú te vas a quedar con tu debilidad? No, sino que ahí en esa área Dios se va a glorificar a tu favor. En el área que tú fallas, en el área que tú pecas, en el área que tú transgredes, Dios dice, ahí voy a mostrar mi gloria. Te voy a liberar de eso, pero voy a mostrar mi gloria y mi favor. En eso consiste la gracia, iglesia. Por eso
debemos vivir con nuestros ojos espirituales abiertos. Abiertos, pero no abiertos, mira, no abiertos para ver lo del otro. Acuérdate lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la palabra del Señor? Jesús dijo que quítate la paja primero del ojo tuyo. Ser cristiano, mire hermano, es un error que cometemos nosotros, que yo lo cometo y usted también. Desde que uno está en un grupo y uno ha vencido un área, uno empieza a dar consejos sobre eso. ¿Sí o no? Y tú una vez empiezas a decir a la gente, no, yo no como pan porque el pan, que sí, okay, yo como a veces pan porque el pan. ¿Y quién te preguntó, hermano? Déjame tranquilo con mi pan. O yo digo a la gente, no, porque ya yo no bebo Coca-Cola, que sí, okay. ¿Y quién te preguntó, pastor? Gracias, yo sí bebo. ¿Alguien está conmigo en la iglesia? O sea, la gracia de Dios no es para andar identificando el pecado del otro, es para ver el tuyo y ser liberado, porque con la misma vara que tú mides, con esa te van a medir. Con la misma vara que tú le mides al otro su pecado, su actitud y lo señala, en lugar de darle la gracia. Jesús era el hombre más santo sobre la tierra y no andaba señalando gente. Y se sabía el pecado de todo el mundo. ¿Lo que andaba Jesús? Sanando, liberando y aplicándole la gracia a toda persona. Sacándolo de su estado, no señalándolo. ¿Está conmigo la iglesia? No señalándolo, gloria a Dios. Entonces nosotros, como dice la palabra del Señor, debemos caminar en integridad. Salmo 28, versículo 1 dice que en los íntegros es hermosa la alabanza. Tú identificas que tienes esa área. Dile, Señor, abre mis ojos espirituales para yo identificar esa área y ser libre. Porque Dios quiere que tú y yo vivamos libre de cualquier limitación, de cualquier punto ciego o de cualquier pecado. El punto ciego no necesariamente puede ser un pecado. Puede ser una actitud que tú tengas. Puede ser una acción que tú estás cometiendo. Que necesariamente no sea pecado, pero no es tan positiva para tu vida. ¿Tú estás conmigo? No es tan positiva, no es tan buena. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Toma tiempo para orar y pedirle al Espíritu Santo que te revele. ¿Qué oró David? David dijo, muéstrame. No, David dijo, líbrame de lo que me son ocultos. Pero yo le pedí al Señor, líbrame, pero enséñamelo también, porque a lo mejor estoy metiendo la pata y no me doy cuenta. ¿Tú estás conmigo? A lo mejor estoy metiendo la pata, Señor, y no me estoy dando cuenta. ¿Cuánto hemos metido la pata que después la familia, la esposa, el amigo que nos acompañó nos dijo, mira, y en esa reunión tú dijiste un disparate? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me avisaste? Que ya no era tiempo. Pero sí, es bueno acercarse y hablar y ponerse el escrutinio. ¿Qué tú crees? ¿Por qué esta área no avanza? ¿Por qué esto no camina? ¿Por qué yo todavía no he visto esto en mi vida? ¿Aló? ¿Tú sabes quién es que mide la efectividad? La efectividad de tu crecimiento la mide un mentor. En todas las áreas de la vida. En todas las áreas de la vida, hermano. Si tú vas al gimnasio y tú dices, no, ya yo estoy bien, tiene que verte un coach y decirte, usted está bien o no está bien. Si usted en la salud, tiene que el médico hacerte análisis y decirte, usted no puede ser sabio en su propia opinión. Tiene que buscar la opinión de un experto o de uno más maduro. Está conmigo en la iglesia. Y a veces no nos dejamos confrontar por otros. Jesús fue que le dijo a sus discípulos en un momento, ya ustedes están limpios por la palabra, ustedes están ready. Pero en otro momento los confrontó y le dijo, generación de víboras, ustedes no tienen fe. ¿Está conmigo la iglesia? Entonces a veces tenemos que venir a la consejería, a veces tenemos que venir a la mentoría, a veces tenemos que acercarnos y ser humildes y decir, mira, en esta área no voy bien. No estoy caminando, me está dando trabajo, no he aprendido. ¿Cómo lo hago? Hello. ¿Usted está aquí la iglesia? Ya voy a terminar rápido ya. ¿Y sabe qué? Aprendas el Salmo 19. Aprendas esos versos. Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Amén o no amén. Los puntos ciegos solamente permanecen ocultos si nosotros no invitamos a Dios para que nos los revele. ¿Tú estás conmigo? Señor, gracias te damos esta noche. Recibe la gloria, la honra, la alabanza, el imperio, el poder. Señor, ayúdanos a identificar esos puntos ciegos de nuestra vida. Qué bueno que llegaste hasta el final. Espero que hayas recibido esta palabra, que te haya sido de muchísima bendición. Te invito a participar en los servicios de la Iglesia Casa del Rey Jesús cada miércoles a las 8 de la noche y cada domingo a las 11 de la mañana en el templo de la Casa del Rey Jesús, en el sector de los restauradores en Santo Domingo. Aquí abajo te dejo toda la información. También, si quieres apoyar nuestro ministerio, puedes hacerlo si vives en Estados Unidos a través de nuestra cuenta de Zelle o si vives en la República
Dominicana. Te voy a dejar aquí la manera de cómo puedes hacerlo para que podamos seguir compartiendo estos contenidos en las redes sociales. No olvides seguirnos en las redes sociales como Casa del Rey Jesús RD y como Apóstol Jonathan Gómez. Muchísimas bendiciones.